Bueno, esperamos un par Bueno, de minutos que... estamos asustados porque no nos aceptaba nadie. No, está bien, fue un error de mi parte, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, están? buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Han podido leer algo para hoy? Buenas tardes. Buenas noches. Hola. ¿Han podido leer algo? No me dicen nada, ¿eh? Me parece que no leyeron nada. Bueno, alguien dijo que sí, por lo menos en el chat. Alguien dijo que leyó algo. Bien. Bueno, algunos son honestos, dicen que no leyeron. El resto calla. Buenas tardes, profesor. Hola. Tengo compañero en el WhatsApp que le está costando entrar. Bueno. Buenas tardes. Hola. Profe, hoy toca, buenas tardes, atributo a la personalidad. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estado y capacidad. Ah, ok, sí, algo leí. Gracias. Disculpe, profesor, le quería hacer una pregunta. Sí. Yo tengo el Código Civil de la Nación de Lorenzetti, pero es 2014. Ese no sirve, claro. ¿Código civil o código civil y comercial? Código Civil y Comercial de la Nación, comentado. 2014, bueno, fue anterior es el primero que lanzó Lorenzetti, porque al año siguiente este, eh, comenzó a tener vigencia el nuevo código. Así que seguramente le va a servir. Ah, bueno. O usted dice que compro otro más moderno. No, para nada. Muchísimas El tema gracias. lo puede actualizar online, así que puede revisarlo también directamente de la web. Bueno, muchísimas gracias. Usted, ¿hasta qué unidad entra el parcial? De nada. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos, ¿sí? Y después, cuando empecemos a charlar y quieren ustedes participar, lo abren. Segundo, no es necesario poner los datos en el chat, ya que voy a tomar lista yo, promediando la clase. Y para tomar lista, lo que yo necesito es que todos se hayan renombrado en el perfil con nombre y apellido. Profe, disculpe la molestia. ¿Hasta qué unidad entra el parcial?
¿El primer parcial? Hasta la mitad del programa. Hasta, ya le digo, hasta ausencia con presunción. No, fin de la existencia, para que sea más sencillo, fin de la existencia. El examen es el día 12 de mayo. Sí, fin de la existencia. Lo que pasa es que como tengo mala señal, a veces se escucha la clase entrecortada. Entonces me cuesta. Así que ya estamos Bueno, en arreglar. Gracias. ok. Me preguntan si las cámaras tienen que estar encendidas. Al menos en el momento que tomo que tomo lista, sí. Yo la prendo y la apago en un rato, la vuelvo a prender. No porque me vaya, sino para que no se me acabe rápido la batería del celular. Así que Está bien, vuelvo a repetirle. Yo necesito que esté encendida nada más en el momento en que tomo lista. Después, a veces es necesario cortar la cámara porque si no se corta el video, si uno tiene mala señal, eso es comprensible. No, si yo cuando entro estoy un rato con la cámara prendida, lo apago y la vuelvo a prender después un rato, así cosa de poder terminar la clase con la cámara prendida. Bueno, pero no, estoy bien, estoy atenta a la clase. ok. Bueno, me parece que ya llegamos al máximo, ¿no? Creo que quedamos ya con la clase completa. Tengo 173, 174. Bueno, hablé de manera anticipada. Profesor, hola. El libro que sí. Una Buenos pregunta. Sí, hola. Una pregunta. Usted dice que tengamos la cámara prendida al momento de tomar asistencia, ¿no? Había dicho. Sí, ¿Y en qué momento toma sí, asistencia? promediando la clase, alrededor de las 8 más o menos. Bueno, genial. Bueno, igual. Bueno, sí. Bueno, gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Si no, no arrancamos más. Después se irán sumando el resto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es estado, que había quedado pendiente de la clase anterior, y vamos a comenzar a ver capacidad. Y el día miércoles vamos a terminar de desarrollar estas reflexiones a la capacidad, ¿sí? Bueno, para comenzar hablando de estado, vamos a decir que es otro de los atributos de la personalidad, que el estado es la posición jurídica que ocupa una persona dentro de la familia y respecto de la sociedad. También podemos definir como el conjunto de cualidades que tiene una persona que sitúan a esta de manera individual y colectiva. Respecto de los caracteres, muchos son coincidentes con lo que ya vieron a los atributos de la personalidad, es decir, que son necesarios, únicos. Disculpe, profe, disculpe, doctora, hay un micrófono encendido que está haciendo mucho ruido. ¿Sí? No lo escucho. No sé si están comiendo, Le pido, pero es bastante desagradable con auriculares. le pido por favor entonces a todos que apaguemos los micrófonos y así podemos escucharnos claramente, ¿sí? Mariela Romero, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas. Con respecto a la asistencia, yo en las clases anteriores nunca tuve prendida la cámara. ¿Toma la asistencia igual, de esa manera, apagadas las cámaras?
Puedo repetir, la consigna era que tenían que tener la cámara encendida, primero en todo momento, pero les permito a ustedes que la tengan encendida al momento de tomar asistencia. Entiendo. ¿Y cómo quedarían las asistencias anteriores que tuve Desconozco desconozco, le pido nada más que eso. Entiendo. Lo que hago es tomo asistencia y después lo giro tenemos en cuenta a la hora de contabilizar la regularidad, ¿sí? Recuerden ustedes que tienen que tener un mínimo de asistencia a clases. No, entiendo, sí, entendí. Bueno, seguimos. Lo comentarán en el chat, gracias. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Sí, ¿me ve a mí la cámara? ¿Usted me ve? ¿Cómo? Perdón, no sé quién me habla. ¿Usted me ve? Ah, sí, lo veo. Es porque yo no me veo. Oscar Escarola, sí, lo veo. Sí, presente. No me veo. Bueno, yo lo que sí necesito sí o sí es que tengan el nombre bien puesto en el perfil. Si no, el sistema va a tomar cualquier cosa, ¿sí? Porque si ponen el nombre de otro va a aparecer ausente. Así de sencillo. ¿Vamos? Bueno. Podemos avanzar, sí. Si no, no vamos a llegar y tenemos poco tiempo. ¿No? Me queda 1 hora y media nada más para la clase. Bueno, decía respecto a los caracteres del Estado, es que coincide con la mayoría de los atributos que ya vimos nosotros, pero que podemos agregar que es intransferible, inalienable, y una particularidad que tiene por parte del Estado, que es recíproco. ¿Qué significa esto? Que la reciprocidad es a la condición de hijo le corresponde el de padre a hijo, de esposo a esposa, y así. Es la condición entre hermanos a hermanos. Es decir, que la condición o la característica de reciprocidad es propia del Estado. Después es irrenunciable, imprescriptible, indivisible, etc. Lo importante que tienen que conocer respecto del Estado es los efectos que produce el Estado sobre la persona y sobre la clase en particular. Y eso es lo que me interesa verlo ahora. En cuanto a los efectos del Estado respecto de la capacidad, ¿sí? Crea en algunos casos una incapacidad especial para ciertos actos, no para todos, sino para ciertos actos. Vamos a mencionar algunos por lo menos, para que vean el ejemplo. La condición de hermano o hermana de hace que de pronto no pueda contraer matrimonio con esa persona. Es una incompatibilidad. La condición de esposo o esposa también hace nacer una incapacidad especial para celebrar ciertos actos. Mateo, anda a buscar los auriculares rojos. Tráemelos, por favor. Respecto de la celebración del acto jurídico, la otorgación de una escritura, también está vedada para el vínculo hasta el 4º grado de parentesco. ¿El agua me hubieras puesto agua fría, por lo menos? El Estado, la condición de Estado, también hacen hacer ciertas acciones que le está prohibido a otros. Por ejemplo, la acción de impugnación o la reclamación de Estado, ¿sí? Solamente la legitimidad tiene aquellos que exigen o peticionan la colocación en un lugar determinado de la familia. Por ejemplo, aquel que se cree hijo de, pero que es un hijo extramatrimonial, hace nacer sobre esto la acción de reclamación de Estado. En materia sucesoria,
el vínculo parental hace nacer la exigencia de denunciar, Te agarras una y te la tomas de acá. Dale. de denunciar la condición de indignidad, por ejemplo. En materia testamentaria, por derecho sucesorio, solamente pueden ser llamados como herederos forzosos aquellos que mantienen un vínculo con el causante, con el difunto. En materia penal, el vínculo entre dos personas puede hacer nacer también la condición de eximiente o de agravante. Que no anda bien la auricular. Bien. Perdón, en materia penal dijo, disculpe. En materia penal, el vínculo puede ser un agravante o un eximiente, ¿sí? El padre, por ejemplo, o el hijo, dijimos que era recíproco la condición de Estado, no está obligado a denunciar la comisión de un delito por parte de la otra parte. O sea, el hijo no está obligado a denunciar al padre por que éste comete un delito o el padre respecto del hijo, ¿sí? Eso es un eximiente. Pero es un agravante en el caso de, por ejemplo, una lesión o un femicidio, es una condición agravante el vínculo. Bien. Vamos a continuar rápidamente, ¿sí? Vamos a hablar sobre las acciones de Estado. Hay dos acciones que se pueden encontrar como modo de reclamación o modo de hacer valer el Estado. Una es la acción de reclamación y la otra es la acción de impugnación. Vamos a ver la primera. La acción de reclamación. Esta tiene el propósito de reclamar que una persona sea colocada en la posición jurídica que no tiene y que le reclama al demandado. Un ejemplo es el que di yo hace un ratito, ¿no? Disculpe, profe, ¿podría repetir? Sí. Que la acción de reclamación lo que persigue es que a una persona se la reconozca que tiene un vínculo contra quien se denuncia. Por ejemplo, una persona que es un hijo natural o es un hijo extramatrimonial, lo que va a perseguir es que se la reconozca como hijo de. Recuerden que la semana pasada vimos cuando vimos la filiación matrimonial es la que otorgaba el vínculo. ¿Sí? En cambio, la filiación extramatrimonial solamente es establecida ya sea por denuncia de ambos padres de la condición de hijo. ¿Sí? Bien. En este caso, estamos ante la presencia de una persona que no es reconocido como hijo de, pero que puede llegar a probar el vínculo. Después vamos a ver, un poquito más adelante, ¿no? Lo que es tener título de Estado y posesión de Estado. Ahora nos quedamos con este concepto. Y la acción de impugnación de Estado es aquella que lo que busca es desvincular a la persona del vínculo que dice tener.
¿Por qué una persona buscaría dejar de tener el nexo vincular con una persona? ¿Un ¿Por el divorcio? divorcio? Un divorcio. Una denuncia falsa. Bien, Antonella, bien. El divorcio no, porque el divorcio tiene su propio procedimiento, ¿sí? En un divorcio lo que se hace es que ambas personas que habían contraído matrimonio, al iniciar el proceso de divorcio, cada una adquiere el estado de divorciado o divorciada, ¿sí? En cambio, si un chico, un hijo de una persona, da cuenta de que se le ha sustituido su identidad, lo que va a buscar es primero, y haber encontrado a su padre biológico, lo que va a perseguir en ese caso va a ser, primero, no puede reclamar la condición hijo de, siendo hijo de otro. ¿Sí? En ese caso, entonces, lo primero que tiene que hacer es impugnar la paternidad del primero para después reclamar la paternidad del segundo. ¿Se entendió lo que dije, no? Sí, profesor. Sí, se entendió. Bien. Profesor, sí. una consulta. La impugnación puede ser también en casos, no sé, se me ocurre, el único ejemplo igual que tengo es no sé, un hijo de no sé, un expropiador, o sea, un hijo de sangre de un expropiador o algo, alguna cuestión así como que, bueno, no quiero que sea más mi padre, ¿también sirve para esos casos o es solo para en el caso de... Perdón, Pablo. En el caso que me estás planteando hay otro remedio, ¿no? En el caso de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados por otras personas, tiene un procedimiento distinto. O sea, no es necesario un proceso judicial, sino que el solo conocimiento de que fue apropiado hace que de pronto pueda recurrir ante el registro civil de capacidad de la persona para develar su naturaleza, ¿sí? No es necesario el proceso. Si yo justo, o sea, no decía en el caso de la persona apropiada, sino, digo, un hijo de sangre, su padre, no sé, hizo algo terrible y entonces dice, no quiero ser más hijo de esta persona. No es factible eso. No es necesario tampoco este procedimiento. Lo que tiene que hacer en ese caso sería una acción de cambio de nombre, ¿sí? Porque considera que es infamante que se lo relacione con tal persona. ¿Sí? Profesor, Bueno. consulta. Y en caso de Sí. que el padre le haya brindado el apellido al hijo, pero no sea padre porque desaparece, ¿el Sí. hijo puede reclamar cambiar el apellido? ¿Puede realizar una acción? Por el solo hecho de no haberle prestado el vínculo, por no haber ejercido la paternidad, lo que dice la ley es que la razón tiene que ser fundada, que tiene que haber provocado algún tipo de menoscabo en la persona, no solamente por el hecho de que, me abandonó, entonces voy a cambiar el apellido, sino que tiene que haber provocado algún tipo de lesión, ¿sí? De daño, para que sea fundado la petición. ¿Pero lo puede realizar el hijo o la madre también? No, solamente el hijo. ¿Solamente el hijo? Sí. Profesor, ¿Por en qué? el No, caso espere. de un padrastro. Esperen. Quiero terminar de redondear Quiero redondear lo que había hecho la compañera antes, ¿sí? ¿Una denuncia falsa? ¿Por qué solamente el hijo? Porque es un derecho del hijo, no es un derecho de la madre. El nombre es algo personal, es propio, es mío, no es de mi mamá. ¿Estamos? Sí, entiendo. Solamente por ese caso, la madre, por más que la madre diga, bueno, le tengo bronca, le quiero sacar hasta el apellido a mi hijo, bueno, no funciona así la justicia. Le hago una consulta, profe. La acción de impugnación podría servir en el caso de que, por ejemplo, hablando en tema de familia, una madre denuncie que su pareja o el padre del niño real, cualquiera de los dos, haya cometido, algún acto de abuso
y esto sea mentira, entonces la acción de impugnación se podía ejercer para limpiar el buen nombre de esta persona que es inocente. ¿Funcionaría así? A ver, repasemos el ejemplo. Acá vamos a poner que el padre abusó del hijo, ¿no? Ejemplo, sí, como para que sea Bueno. algo trascendental para que se limpie su buen nombre, digamos. Y es una denuncia falsa. Claro, se termina descubriendo que es una denuncia falsa. Porque hay pruebas que muestran lo contrario. Ignicia. Pero la persona se la ensució. ¿Y cuál sería el vínculo de eso? A ver, en ese caso, Gabriela, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de quitarle el apellido a ese hijo, mal hijo, que de pronto me denunció por un delito que no correspondía? Entendí por el lado, perdón, no lo entendí por el lado del apellido. Ahora le voy a dar este giro, Sígame. En este giro, el hijo mal denunció a su padre por abuso, y entonces el padre dice, bueno, no, este es un mal hijo, ya no lo reconozco como tal. Lo que cabe en este momento, se trataría de una condición de indignidad. Por lo tanto, lo que se restaría sería su vocación hereditaria. Ok. ¿Sí? Bien. Es como que no estamos entendiendo bien el término de impugnar. Impugnar significa quitar. Vamos a poner un ejemplo real, ¿sí? Una señora tiene un hijo con José. A su vez, tiene una relación extramarital con Pablo. Esta señora lo que hace es decirle a José, este es tu hijo, en cambio es hijo de Pablo. Ese hijo, esa persona, tiene un apellido que voluntariamente le dio José, pero que en realidad no es hijo de, sino que es hijo de Pablo. Bien. Transcurre el tiempo y resulta que Pablo se torna una persona adinerada, a diferencia de José, que es un polidillo. ¿Sí? Entonces, mamá dice, lo más satisfactorio sería que Francisquito, el nene, sea hijo de Pablo, porque entonces va a heredar parte de la fortuna. Lo que va a hacer entonces esta buena señora es impugnar la paternidad de José y reclamar después la paternidad de Pablo. Obviamente que lo hace ella por la vía de la representación, porque quien tiene la legitimidad no es ella, sino el menor. ¿Se entendió ahora? Sí, profesor. Siempre y cuando, profesor, buenas noches. Siempre y cuando eso se descubra mientras el chico es menor, porque si se descubre cuando el chico es mayor, lo puede hacer el mayor de edad. Perfecto, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo? Perdón. Disculpe, y el padre que realmente es el biológico. Y se hace el reclamo, ante el reclamo que ella le hace para impugnar su apellido. Obviamente, Mara, que para poder que este engranaje de acciones, tenemos que probar primero que no es hijo de José, sino que al menos no es hijo de José, independientemente que después yo vaya a reclamarle a Pablo la paternidad, ¿sí? Que en realidad fue lo que hizo esta señora. Esta señora impugnó la paternidad de José y quedó con el apellido de la mamá. No inició la acción de reclamación al padre biológico porque llegó a un acuerdo económico que no iba a reclamar la filiación, ¿sí?
siguiendo la línea de pensamiento de Adriana, ¿sí? Esta persona, menor de edad ahora, no tiene necesidad de reclamarle al padre biológico su estado. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando Pablo se muera, tranquilamente el menor, adulto ya, se va a presentar al sucesorio reclamando su condición de hijo extramatrimonial. Como ejemplo, el caso de los hijos de Fangio, que aparecieron 3 por ahora. O los de Maradona. O los de Maradona, sí, que de pronto no fueron todos reconocidos, que quizás esté dando vuelta a uno por ahí, pero que se van a presentar al sucesorio reclamando su porción hereditaria, pero primero van a tener que reclamar la afiliación, ¿sí? Primero van a tener que reclamar la afiliación. Si no, no van a ser tenidos en cuenta a la hora de la partición. Buenas noches, doctor. Siempre y cuando el cuerpo no sea cremado, porque después no quedan para hacer Bueno, pero a ver, pero están los hermanos, mi estimada, están los hermanos. Perfecto, sí, perfecto. Así que esta buena señora, siguiendo el ejemplo de la vida real, lo que hizo fue, digo, bueno, está bien, como el padre biológico se encargaba económicamente de este chico, no había necesidad de revolver el avispero, era suficiente, el día de mañana todavía tiene tiempo para reclamar la herencia a representación de su hijo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Profesor, aunque hayan firmado un acuerdo entre la madre y el padre biológico en no ponerle el apellido, o sea, cuando sea grande puede el nene reclamarlo, ¿no? Pero no tienen los acuerdos, perdón. No, vas a decir exactamente lo mismo que yo. No tiene valor, ¿sí? Es nulo, de nulidad. Es nulo, no se puede llegar a un acuerdo. Obviamente que el acuerdo era un acuerdo tácito, no era expreso. Está bien, está bien. Bien, ya entendimos entonces lo que era la acción de impugnación y lo que es la acción de reclamación. Vamos a ver ahora lo que es la posesión de Estado, ¿sí? La posesión de Estado y lo que es título de Estado. Habrá posesión de Estado cuando una persona tiene el trato de, sin tener título. En el ejemplo que dimos recién nosotros, ¿sí? Este hijo extramatrimonial, que no fue reconocido expresamente, jurídicamente por el padre biológico, tiene posesión de Estado, porque tiene trato de hijo, aunque no tenga el apellido de. ¿Sí? En cambio, se tiene título de Estado cuando hay un instrumento público que así lo diga. Yo soy hijo de fulano de tal porque hay una partida de nacimiento que así lo acredita. Por el tema ese de la pensión. Pregunta, ¿se puede tener posesión de Estado matrimonial? Disculpe, profesor. ¿Puede repetir de vuelta lo que es la posesión de Estado? Sí, la posesión. Posesión matrimonial, sí. Sí, se puede. Espere, me está mezclando los campos. Espere. La posesión de Estado es cuando una persona tiene trato del vínculo que dice tener. Yo soy hijo de, aunque no tenga título de hijo. Y a la pregunta que yo formulé, si el matrimonio puede ser poseído, la respuesta es no. Iba a pedir permiso No puedo para ser contestar. Porque es un contrato. No puedo decir, bueno, voy a reclamar mi condición de esposa. No, porque la única forma de acceder al estado de esposa o esposo es a través de la celebración del matrimonio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Exactamente, Melanie, exactamente.
Quedó claro esto, ¿no? Entonces, la posesión de Estado solamente va a funcionar en la afiliación, ¿sí? Solamente en la afiliación. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos de la posesión de Estado? Hay que tender la ropa. ¿No querías tender la ropa? Allá arriba. Ahí hay unos broches, no sé, quiero llevar. Fundamentalmente, Para extender el las trato. zapatas, Fundamentalmente, el trato. Es decir, que si no hay trato, no hay vínculo, por más que haya un vínculo, pero si no hay trato, si el padre no se ocupa, por ejemplo, de la manutención, si no se encuentra presente en los cumpleaños, no hay posesión de Estado. ¿Es necesario la posesión de Estado para reclamar la condición de hijo? No, no es necesario. ¿Con un ADN? Exactamente, exactamente. Bien. Otro tema. Disculpe, profesor, que lo moleste. ¿Puede volver a repetir que no me quedó claro? Perdón. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Bien. El elemento fundamental para la posesión de Estado es el trato. ¿Sí? Que de pronto se ocupe de la manutención del hijo, por ejemplo. Y aparte de ese trato, también la condición de publicidad o de fama, si quiere. Decir, bueno, es mi hijo, aunque no le haya dado el apellido. ¿Sí? Y repito, no es condición necesaria la posesión de Estado para la reclamación del Estado. Porque como dijo acá una compañera, con el ADN sería suficiente la probanza. Una cosa que no mencioné recién en el ejemplo que di, era que la señora que persiguió la impugnación de la paternidad tuvo que enfrentar un proceso penal. ¿Por qué? Porque mintió. Claro. Porque sustituyó la identidad. Como sabía de quién era el hijo, pero mintió, se comió el proceso. Profe, disculpe, hay un micrófono abierto y no se escucha. Bueno. Bien. ¿Seguimos adelante? Estamos con la prueba de la existencia y el estado de las personas. El estado... Sí, me preguntan si el acta de matrimonio es título de Estado. Sí, otorga el título de Estado, como lo es la partida de nacimiento, como es la inscripción también de un divorcio. El título, la partida o el acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del matrimonio, también da título. Bien, ¿cómo se prueba entonces la existencia de la persona? Únicamente con la partida de nacimiento. ¿Cómo se prueba el estado de las personas? Únicamente con aquel instrumento que así lo diga. ¿Se puede suplir esta prueba con otro instrumento? En realidad sí. En algunos casos, en muy contados casos ya a esta altura, se puede recurrir a las asientos parroquiales. Nos adelantamos un poquito, pero, por ejemplo, el fin de la existencia de las personas no solamente se acredita con la partida de defunción, sino también con los registros, ya sea en un hospital, o ya sea en el servicio penitenciario, ya sea en la bitácora de un buque. Es decir, se puede probar la muerte de una persona con estos elementos, pero lo vamos a volver a ver
más adelante. Bueno, ustedes van a ver que en el texto habla mucho más sobre el régimen establecido por el registro civil y capacidad de las personas. Como no obedece mucha dificultad, se los dejo para que ustedes lo lean. Y quiero pasar sí o sí, porque me va a llevar tiempo, y quiero que quede bien claro el tema de la capacidad. Así que vamos a comenzar a hablar sobre capacidad. Así como el concepto de persona es una construcción jurídica, la capacidad también se trata de una construcción jurídica. Y podemos decir que considerar a la persona como centro de imputación de norma es hablar también de la capacidad. Podemos decir además que la capacidad es la facultad otorgada por la ley para que ésta pueda ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlos por sí mismo. ¿Qué? Vamos a ¿La mesa no analizar estaba este allá arriba? concepto. ¿Una bolsita? Si decimos que la capacidad es una facultad otorgada por la ley, ¿Contaste? podemos decir también, además, de que en ciertas situaciones la ley no otorga capacidad en ciertas circunstancias. Y entonces estamos hablando, en este caso, de las limitaciones a la capacidad. Seguimos. Repito el concepto. La capacidad es la facultad otorgada por la ley que reconoce en una persona la potestad de ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlo por sí mismo. De este concepto se desprende que existen dos tipos de capacidad. Una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio o de hecho. La capacidad de derecho es la facultad que tiene una persona para ser titular de derechos y deberes. En tanto que la capacidad de hecho o la capacidad de ejercicio es la facultad que tiene una persona para poder ejercer esos derechos de cual es titular por sí mismo. El capítulo 6. ¿El capítulo 6 de dónde? La capacidad. El capítulo 6 del libro, capítulo 6 del programa de estudio. Exactamente. Perdón, profesor, ¿podría volver a repetir la última parte? ¿Capacidad de ejercicio? Sí, cómo no. La capacidad de ejercicio es la facultad que otorga la ley para que una persona pueda ejercer aquellos derechos del cual es titular por sí mismo. ¿Profe, puede repetir capacidad de derecho? Sí. Sí. La capacidad de derecho es aquella que tiene una persona para poder ser titular de derechos y obligaciones. Vamos a ver qué dice la ley. Vamos a leer el código. ¿Quién tiene ganas de leer el artículo 22? Yo lo tengo acá, profe. Bueno, leemos la primera parte, el primer párrafito chiquitito. Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley Punto. puede privar... Espere, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias, Carla. Recuerden que acostumbramos nosotros ante un punto detenernos para hacer después el análisis, ¿no? De la norma. Yo me emocioné, Bien. profe, disculpe. No, está bien, Carla, está todo bien. Bueno, fíjense, ¿no? Que nos está diciendo, toda persona humana
toda persona humana para ser titular de derechos y deberes jurídicos. En realidad, ese es el principio general. Después vamos a ver que existen ciertas excepciones a esta norma, a esta regla. Sí, capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en un... Bien. Que toda persona humana tiene la facultad de, dice que, a poder, un segundito, ¿sí? Capaz. Ahora estoy de vuelta, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Vamos a releer este artículo, ¿sí? Dice, toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, salvo que la propia ley cree excepciones. Vemos que a diferencia de la capacidad de derecho, en la capacidad de derecho es absoluta, es decir, hay una capacidad, vamos a ver más adelante, hay ciertas excepciones. Pero acá, las limitaciones a la capacidad de ejercicio solamente son de carácter legal, es decir, ya sea por la propia ley o ya sea porque un juez limita en ciertas circunstancias el ejercicio de esos. ¿Seguimos? ¿Ve? Y la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad de derecho, estamos refiriendo de que el solo hecho de ser persona le otorga a esta la posibilidad de hacer imputación de normas, es decir, de ser considerado un sujeto de derecho. A partir de esta idea, entonces, podemos llegar a concebir de que ninguna persona puede carecer de capacidad de derecho. ¿Sí se tildó, Valeria? Es decir que, entonces, hasta, pregunto ahora, ¿desde cuándo se es persona? Desde el nacimiento. Desde la concepción. Desde la concepción. Desde la concepción. Desde la concepción. El nacimiento. La implantación del óvulo en el matriz materno. De la unión de los gametos. Bien. Yo escuché por ahí desde el nacimiento. No. Desde el minuto de vida. No, tampoco. No desde la concepción. Desde la concepción. Solamente de la concepción. Entonces, si decimos que es persona a partir del momento de la concepción, entonces ya es titular de derechos. ¿Sí? Pero, una persona por nacer, es decir, que apenas fue concebida, no puede ejercer, exactamente, no puede ejercer por sí mismo los derechos o obligaciones emergentes de su titularidad. Después vemos cómo se soluciona esto. Por ahora nos quedamos con esto. Ahora bien, la capacidad de derecho es un atributo de la persona. Eso es lo que dijimos nosotros, ¿verdad? Entonces es inconcebible que ninguna persona o alguna persona carezca de capacidad de derecho. Sin excepción. Por favor, los micrófonos.
Bien, retomamos. Entonces, estamos diciendo que por el solo hecho de persona ya tiene capacidad de derecho. Es inconcebible que una persona lo carezca. Totalmente. Sí podemos reconocer que existen ciertas restricciones, depende el tipo de acto que pueda llegar a realizar. Pablo, ¿tenías levantado la mano o me parece? Pablo Ramallo. No. Bien, seguimos entonces. Gracias. Ahora bien, ¿por qué causa entonces podríamos llegar a limitar la capacidad de derecho? Imaginemos esto. ¿Una persona Todo. insana? No. Despacito. Y está bien que se equivoque. La idea es que aprendamos todos juntos. Perdón, la A ver. mayoría de edad. La edad de la persona. No, tampoco, Mariela, tampoco. Pensemos. Si decimos que todos tenemos derecho. La falta de discernimiento puede ser. Tampoco. Ya vamos a ¿Una verlo. persona privada de su libertad, doctor? Tampoco. Vamos a verlo. Pensemos. Digo yo ahora. Todos tenemos derecho a casarnos. ¿Puede ser? Todos me escuchan a mí. Todos tenemos derecho a contraer matrimonio. No, ¿sí? Sí, derecho, sí. ¿Sí o no? Sí, pero Sí. No necesariamente. Después vamos en particular. No necesariamente. ¿Puede ser en Todos el podemos caso de contraer los matrimonio. sordomudos? Tampoco. Tampoco. ¿Puedo casarme con mi hermana? No. ¿Por qué no? ¿Puedo casarme con mi tía? como poder puede, no se debe. ¿La ley me lo No, y permite? tampoco con incapaces y alteraciones mentales. ¿Por qué no puedo casarme con mi hermana? Si yo la quiero, la amo mucho. ¿Por qué Por no el podría? Estado. La ley lo prohíbe. Estado. ¿Por qué la ley lo prohíbe? Porque el Estado crea una capacidad especial, como bien lo había explicado, por el vínculo. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué? Vamos, razonen. Profe, hay razonen. un razonamiento médico en ese caso, ¿no? ¿Médico? ¿Por qué? A ver, dígame. La ley, Acá digo, estoy la ley. diciendo, acá habla de línea de sangre. ¿No es algo moral eso? Me dice por consanguinidad. Por ética y moral. Por la moral y la costumbre, profe. Profe, ¿y si nos dice Bien. usted por qué? Por costumbre, no por moral. Bien, como dijo acá, ella acertó una compañera, porque es moralmente reprochable, ¿no? Es aberrante, no cae en el sentido común casarme con mi hermana, con mi tía, con mi... Es aberración, más allá de los argumentos que ustedes esgrimieron. Es inmoralmente... no lo tolero. No es componente de algo más, de un tipo de norma moral. Eso ya lo vieron. ¿Qué tipo de normas recoge la moral? Vamos. Costumbre. ¿Consuetudinarias? No. ¿Qué tipo de ley? Tiene que ver con la doctrina. No. Ya dijeron todo, ya se les terminó el libro. Bíblicas. Es derecho natural. No. Vamos. Religiosa. Las normas de orden público. ¿No es así? Las normas de orden público. ¿Cuáles eran las normas de orden público? A ver, vamos a repasar un poquito. La buena fe. Bien, ¿qué más? Las buenas La moral. costumbres. Bien, Daniela, bien. Las buenas costumbres, la buena fe, ¿sí? La moral, la ética, la religión. Es decir, las materias que componen el orden público son
varias. ¿Y por qué decimos de orden público? ¿Por qué decimos que eran de orden público? ¿Cuál es la característica de esta norma de orden público a diferencia de las normas dispositivas o de la ley dispositiva? Exactamente. Van para la sociedad, para toda la sociedad por igual. El Estado tiene la obligación de tutelar, de proteger el orden público, porque como dice acá Valeria, ¿sí? Lo que intenta es pacificar a la sociedad, establecer ciertos parámetros que de pronto son aceptados por la media de la sociedad como válidos en un tiempo histórico determinado. ¿Sí? Por eso es que yo no me puedo casar con mi hermana porque es reprochable por la sociedad entera y la ley recoge eso como una norma de orden público. ¿Estamos? Entonces, volviendo para atrás. Sí, la ley me reconoce. La ley reconoce que yo tengo derecho a contraer matrimonio, pero me impide celebrar el matrimonio con cierto mismo. No es lo mismo contraer matrimonio con una persona que ya está casada, ¿sí? La norma me castiga sancionándome con la nulidad del matrimonio. ¿Estamos? Persona que aún se entra casada, pero la sanción va a ser la nulidad del matrimonio. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a decir que respecto del alcance de la capacidad, las limitaciones serán de orden público, de orden ético y moral, como recién aclararon ustedes. Ético y moral. Ante la pregunta de examen, entonces, ¿a qué obedecen las limitaciones a la capacidad de derecho? A de índole moral y ético, a normas de orden público, exclusivamente. ¿Puede repetir Bien. la pregunta que hizo, por favor? Sabe que yo no tengo librito, ¿no? Voy armando la clase a medida que va saliendo. Creo que pregunté, a la pregunta de ¿A qué obedecen las limitaciones? ¿a qué obedece las limitaciones a la capacidad de derecho? La respuesta es a de orden público, a la moral y a la ética de la sociedad en un momento determinado. Lo cambio un poquito. Bien. Ahora sí, voy a tomar lista porque ya son las 8:10 y necesito cámaras encendidas y que hayan corregido, por favor, el nombre. ¿Me puede decir cómo aparezco? Si aparezco bien, porque lo quise cambiar y no sé si aparece mi nombre. Ale Terraza, dice. Sí, soy yo. Bueno. Profe, disculpe, no me anda la cámara de la compu, así que me voy a conectar rápido con mi celular ahora. Salgo un minuto y entro de mi celular. Quédese ahí, por favor, no se me mueva. Sonrían, por favor. ¿Por qué no me anda la cámara? Sonrían. ¿Por qué esas caras de dureza? Ya sé que están cansados, ¿sí? Un segundito, no se me vayan. Perdón. Una preguntita. No se me vayan, no se me vayan. No se lo escucha, profe. Justamente porque había silenciado el micrófono. Profesor, Perdón, profesor. Ahora te voy a explicar una cosa para terminar.
Haceme un No. favor. Sí, Yo soy. Perdón, profesor. sí. No pude cambiar mi Gmail porque tengo la computadora de mi hija. Así, no sé si lo puedo cambiar ahora. Está el nombre de mi hija. Usted no es Magalí Romero, mi estimado caballero. Sí, te pido disculpas. No, está bien. Trate de cambiarse el nombre, ¿sí? Sí. Se me rompió la computadora y la estoy usando la de ella. Está bien. Cuando configura el Meet, Anda para allá, que estoy acá ocupada, te dije. Siéntate en la sillón. entra con su... Le pido que, ¿Podemos por favor, apagar la cámara? Profe, silencien, una si pueden apagar consulta. la cámara. Silencien el No micrófono, pude por activar favor. mi cámara. Está bien, Melina, no hay problema. No, Usted, Melina, gracias. Tolosa, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Silenciamos los micrófonos. ¿Ya podemos apagar la cámara, profe? Sí. Bueno. Profe. A ver, yo creo que se están abandonando la clase. Seamos honestos, yo tomo lista, sí, promediando la clase, pero yo espero también que se queden. No lo voy a exigir de manera autoritaria, pero traten de tratar de sacar provecho a la clase, porque es una materia complicada, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora si el principio general, como dijimos, es la capacidad de derecho, pero reconocemos que puede haber ciertas limitaciones de orden público. Vamos a ver ahora las incapacidades especiales para contratar. Hagamos una cosa, porque están pidiendo permiso para ir al baño. Tomamos 5 minutos y lo retomamos, ¿sí? ¿Te parece? 5 minutos van a tomar algo, a fumar un cigarrillo, y en 5 estamos. Son 13, Sí. 18 estamos de Sí, vuelta. profesor. Gracias, profe. Perfecto, doctor. Gracias, profe. Cristian, mientras que tenga el nombre completo está todo bien. ¿Por qué se fue el profesor que no escuché? Se me cortó acá. Dios, un momento de descanso. que le mordió.
Chicos, esto no está en el campus, ¿no? Yo no lo encontré. Está todo en el libro. Todo lo que vimos hoy está en el libro. Y está en el libro de Falicetti, página 134 por ahí. Gracias. 134 del libro de Falicetti. papel, digamos, Felicetti. Perdón, ¿cómo se llama el libro? ¿Hasta Se qué llama hora? Principios Generales del Derecho Civil, parte general. Gracias. ¿Hasta qué hora tenemos clase hoy? Hasta las 21 horas. A las 9. Gracias. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, espero que se hayan tomado 5 minutos para fumarse el cigarrillo, el café. Bueno, vamos a ver entonces las incapacidades para contratar, ¿sí? Vamos a leerlo directamente de la ley. Así que agarren el código. ¿Sí? Vamos a buscar el artículo 1001 para empezar a estudiarlo. Perdón, ¿qué artículo dijo? 1001. Gracias. ¿Lo tienen a mano? Sí, profesor. Bueno. ¿Tiene ganas de leerlo, Mariana de Los Ángeles? Bueno, estoy un poco difónica, pero bueno. ¿Quiere que lea el artículo 1001? Sí, por favor, despacito. Y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Bueno. Inhabilidades para contratar. No puede contratar interés propio o ajeno, según sea el caso, los que estén impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Punto. Una cosa que no hice mención recién cuando hablamos de la generalidad de las limitaciones de la capacidad de derecho, es que estas no se encuentran expresamente en el Código Civil y Comercial, sino que están diseminadas en todo el marco normativo. Es decir, que vamos a encontrar limitaciones también en otras normas. Pero podemos resumir particularmente aquellas que nacen de disposiciones especiales, como por ejemplo, en el Código Civil y Comercial establece que el escribano no puede celebrar, otorgar escrituras públicas respecto de los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Y sigue diciendo el artículo 1001. La última parte del artículo 1001, María de Los Ángeles. Bueno, ¿alguien puede retomar la lectura del artículo? Sí, cómo no, doctor. Sí. Ahí puede prenderlo. Ahí puede prenderlo. Bueno, que continúa la luna. Bueno, los contratos, hay micrófonos prendidos. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Bien, vamos a analizar esto. Lo que no está diciendo la ley... Profesor,
¿Podría Sí. decir el número del artículo? 1001. 1001, perfecto, gracias. Lo que nos dice esta parte de la norma es que, tratándose de una norma de orden público, recuerden que la norma de orden público era obligatoria para todos, que las partes no podían dejar de observar. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta norma, que no se puede hacer fraude de la ley. Dice, yo no lo puedo hacer, entonces lo va a hacer otra persona en mi nombre, ¿sí? Cuando habla de interpósita persona, es decir, bueno, otra persona en el medio que lo haga en mi nombre. La idea es evitar justamente hacer fraude a las normas de orden público. Vamos a ver qué dice el artículo 1002. ¿Lo leemos? Sí. Inhabilidades especiales no pueden contratar en interés propio. A. Los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Bien, analicemos esto. Primero lo que tenemos que analizar, o determinar, mejor dicho, es a quién consideramos funcionarios públicos. No es lo mismo decir funcionario público que empleado público. ¿Sí? Cuando hablamos de funcionarios, son aquellas personas que han recibido el mandato por parte del Poder Ejecutivo. Como por ejemplo puede ser un escribano, como puede ser un director de registro civil y capacidad de las personas. Es decir, alguien que ha sido nombrado mediante un acto administrativo. Mediante un acto administrativo. Y el alcance de las limitaciones respecto a estas personas es que no pueden intervenir en aquellos asuntos que se le ha dado a administrar. ¿Sí? No pueden comprar, enajenar, aquellos bienes que han sido confiados bajo la esfera de su administración. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Era una incompatibilidad en cuanto a las funciones. E independientemente de la sanción penal que le puede llegar a caber. Estamos en derecho civil. Aquí la sanción va a ser de carácter sancionatorio, es decir, ese acto va a adolecer de nulidad, ¿sí? No va a tener validez. ¿Qué dice el inciso B del artículo 1002? El B dice, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Bien. Cuando habla de los jueces, funcionarios, auxiliares de la justicia, estamos refiriéndonos a aquellas personas que forman parte del órgano jurisdiccional. Respecto a los abogados y procuradores, tiene otro inciso aparte. Acá estamos hablando de los peritos, ¿sí? De los árbitros o mediadores, de los conciliadores, que de alguna manera intervienen en un proceso judicial, ya sea de arbitraje, de conciliación o de juicio, ¿sí? Estas personas no pueden intervenir bajo ningún concepto para ni enajenar, ni comprar, ni embargar aquellos bienes a los cuales se le ha confiado o intervengan. Fíjense que en estos dos incisos que mencionamos nosotros recién, ¿qué es lo que está en juego? Cuando hablamos del orden público. La independencia del juez. O de No, los árbitros. no. ¿El orden público? Sí, pero ¿qué es del orden público? La ética. ¿La buena fe? Ética, como dice Mariela, la ética, Ahí está. justamente. ¿No? Están en Se ventaja, espera ¿no? que el juez o el perito, tal cual, están dentro del proceso, conocen los vericuetos del proceso, están en una situación mucho más ventajosa que cualquier particular. Por lo tanto, lo que no ampara la ley justamente es
la ética, ¿no? Se espera que estos se mantengan al margen del proceso. Esa es la idea. Y no por la independencia, sino que no obtengan un rédito, un beneficio económico. Sí, es verdad. Formación privilegiada. Adriana, No, que me confundí, exactamente, Adriana. disculpe. Perdón. No, me quedé pensando Perdón. que después tiene que ser independiente, imparcial. Entonces me enganché con eso, pero es verdad lo que usted dice. Yo lo No, repito está todo el bien. tiempo, Vuelvo a la repetir lo que cuestión de digo la ética siempre. profesional. Exactamente. Lo que uno espera, y vuelvo a remarcar lo que dije ya en la primera charla que tuve con ustedes, este es el momento de equivocarse, este es el momento de decir algo inapropiado. Estamos aprendiendo, por lo tanto, del error aprendemos. Así que no me molesta que se equivoquen. Me interesa mucho más que participen, aunque sean equivocándose, dando un concepto erróneo. La idea es que aprendan de eso. Estamos, Es algo, porque si ustedes perdón, profesor, es algo que yo repito todo el tiempo en mi trabajo. Digo, este profesional no tiene ética, no tiene ética, no tiene ética. Hoy no lo dije. Bueno, seguimos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que está en juego acá justamente es la ética, ¿no? Esto de aprovecharse de una situación ventajosa para obtener un rédito, un beneficio, del tipo que sea. ¿Mm? Bien. El inciso C dice, del artículo 2002, ¿alguien me puede leer, por favor? Mariela, ¿puede leer el inciso C? Bueno, ¿quién quiere que lea? Cualquiera de las dos. Digo Mariela porque vi que lo tenía abierto el libro, por eso. Ah, sí, bueno, los abogados y procuradores, respecto de bienes Litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Bien, gracias Mariela. Perdón que la luz mucho no me ayuda, tengo lejos, tengo que poner una lamparita. Fíjense en un detalle, ¿no? Lo que dice este inciso. También alcanza la previsión para contratar, como una incapacidad especial, a los abogados y procuradores respecto de los bienes que están en proceso y en los cuales ellos intervienen, o bien hubiesen intervenido. Al igual que los incisos anteriores, lo que se busca, como dijo Adriana recién, ¿no? Es que no contraríe la ética del proceso, ¿no? Porque sería aprovecharse una situación más ventajosa. Y acá quiero echar algo que dije antes de comenzar la lectura de este artículo. Las incapacidades de derecho son de carácter limitado, ¿sí? Es decir, que si bien un abogado, un juez, un funcionario público, tienen plena capacidad de derecho, pueden comprar y vender, pero no pueden recibir o no pueden efectuar un tipo de acto que contraría o que se lo vincule con la función que está cumpliendo. ¿Estamos? Es decir, las limitaciones son específicas, alcanzan aquellos actos en los cuales son parte, no respecto a los demás. ¿Está? Por eso son incapacidades específicas. Y una cosa importante, volviendo al concepto, ¿no?, de orden público. Si decimos que las normas de orden público deben ser observadas por todos, no hay manera de que otra persona intervenga en nombre nuestro. Es decir, no podemos emplear, por ejemplo, un intermediario. Yo no lo puedo comprar porque yo soy abogado de este proceso, entonces le digo a fulano que es ajeno a mí, digo, comprala vos porque yo no puedo. La nulidad del acto también va a alcanzar ese tercero que yo le dije, anda vos porque yo no puedo. ¿Sí? Pero, perdón, ¿No hay que hacer profesor, los siempre testaferros? eso, Exactamente. pero siempre que sea aprobado eso. Obvio, Adriana, todo en materia de pruebas, ¿sí? Ahora, Y solo yo le hago digo- una consulta, esto lo escuché hoy, ¿no? El tema del DNU del presidente con la Sí. presentación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
ante el organismo correspondiente. Digo, había una persona, ¿sí? Una jueza, creo, que tenía, que uno de los ministros, no estoy bien al tanto, lo escuché así entre que iba de un establecimiento a otro, que es hermana o prima de un ministro que es titular en este momento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esa juez, ¿sí? Se debería de haber excusado, digo. No conozco el tema, pero cabría la recusación o la excusación, sí. De acuerdo. Ya la recusaron. Ya la recusaron, bueno, dicho, Y bueno. lo que pasa Seguirá el porque trámite normal lo que ¿Perdón? pasa es que tuiteó que el DNU que hizo un tuit donde ella a favor del gobierno de la ciudad era para que la presencialidad de las clases antes de que se llevara a la Corte Suprema. Eso fue. Entonces Ahí. ella, antes que Larreta elevara a la Corte Suprema, ella tuiteó a favor de la presencialidad. Sí, pero eso no, pero no fue, me parece. Pero tiene un parentesco con un ministro de la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, es la prima. de todas maneras se viene una batalla judicial. No, está bien, pero eso es Seguramente. independiente de lo que corresponde o no corresponde, ¿no? Sí, tal cual. Seguramente después la Corte Suprema será la última que dará el veredicto, ¿no? Dará el Bueno, veredicto seguimos final. adelante un poquito más. Seguimos adelante. Quiero terminar con esto. Así ya queda el tema redondeado, ¿sí? Vuelvo a repetir. Entonces lo que dije recién, ¿no? Como se trata de normas de orden público, las partes no pueden dejar de observarlo y por lo tanto tampoco pueden utilizar a otras personas para cometer fraude de la ley. Por eso es importante la conexión entre lo que estamos leyendo ahora, el artículo 1002, y el artículo anterior, ¿sí? Cuando habla el artículo anterior, en el último párrafo, de los contratos cuya celebración está prohibida o determinada a sujetos, tampoco puede ser otorgada por interpósita persona. De ahí, entonces, que también alcanza a los terceros. ¿Quedó claro eso? Bien. Seguimos adelante. Y el último inciso del artículo 1002 dice... Adriana, ¿ya lo está ahí? Por favor. Sí, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Bien. Los albaceas... Espere. Respecto a este último punto, ¿no? Respecto a los cónyuges, es decir, estamos en presencia de un matrimonio donde hay una comunidad de bienes. Entonces, ambos cónyuges no pueden celebrar, vean perjudicados con los actos celebrados entre ellos, ¿sí? A ver, imaginemos esto. Imaginemos que uno de los esposos sea deudor, ¿sí? De un tercero. Y con la idea de cometer fraude y no pagar, transfiere al otro todo su patrimonio y se vuelve insolvente. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, entonces, lo que nos dice la ley dice, bueno, no pueden celebrar entre ellos acto jurídico en el cual hay una comunidad de bienes. Ahora bien, Perdón, se tildó y no escuché. ¿Está hablando de las donaciones entre cónyuges? por ejemplo, en donaciones o enajenaciones. Claro, gracias. ¿Sí? Ahora bien, ante esta prohibición, ¿hay alguna solución? ¿Abogados, futuros abogados? ¿Se les ocurre alguna? La nulidad del acto. La nulidad de los... El divorcio. No. El divorcio. Bien, El divorcio. Muy bien. Muy bien. Sabino, Gerardo, bien. Hay que contratarlo. ¿Eh?
hay que contratar. Sí, ahí ya tiene un futuro abogado que ya lee entre líneas. Ya Bien, aprobó Sabino. Sabino. A Sabino ya aprobó. Fíjense esta solución, ¿no? Para poder evitar que los terceros vayan contra los bienes de algunos esposos, lo que cabía, como dijo Sabino, es el divorcio. Entonces, en un divorcio, sí, ante la disolución del matrimonio, uno tranquilamente puede beneficiar a la otra parte. Bueno, yo no quiero nada, no me llevo nada, es todo tuyo. Se privó de todo su patrimonio. El tercero quedó, entonces, sin quien cobrar. ¿Hay una solución a esto? Pero si la demanda se realizó antes del divorcio, No, está bien, obviamente. Lo que no tenemos que cuenta. probar, Alejandra, ¿verdad? Sí. Alejandra, yo como abogado de este tercero que vio que el patrimonio del deudor quedó en la nada, lo que tengo que hacer es plantear lo que vamos a ver a futuro, en la próxima mitad del año, la segunda mitad de la materia, perdón, va a ser una acción de simulación. Es decir, probar que el divorcio es fraudulento, que fue con ánimo de ¿Estaba cagada? Pero no, se tiene que ir. poder. Estoy acomodando la mesa para servir todo. Hay un micrófono abierto, Silvana Chaborda. Los micrófonos, por Por favor. favor, ¿Pueden apagar todos los apagamos micrófonos? los micrófonos. Adriana también tiene el micrófono abierto. Por no favor, sé. sí. Adriana Villán. Ay, ya voy, pero se tilda. Apague yo. Bueno. Hay un ¿Seguimos un micrófono poquito más? prendido. No veo. Bueno, la última parte del artículo 1002. A ver, por favor. ¿Quiere que lo lea, profe? Por favor. Los ASEAs que no son herederos no pueden celebrar contratos de compraventa sobre los bienes de los testamentarias que estén a su cargo. Bien, esto parece chino, no se entiende nada, así que lo vamos a pasar en limpio. ¿Quiénes son los albaceas? Los albaceas son los que administran. Vamos para atrás. Hay dos tipos de sucesiones. Una es la sucesión intestato y la sucesión testamentaria. La intestato es la sucesión común, ¿no? Se muere una persona, le suceden los herederos forzosos. La sucesión testamentaria, el fallecido otorgó testamento a favor de una persona o personas. ¿Sí? Entonces, el albacea es el que administra las sucesiones testamentarias. Es decir, es aquel que va a hacer el reparto de los bienes dejados por el difunto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Nos está diciendo que aquellos albaceas que no son herederos, ¿sí?, no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de la testamentaria, de la sucesión, de aquellos bienes que dejó el testador. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Clarísimo, por supuesto. Clarísimo, Sí, profe, perfecto. Bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a ver entonces, resumiendo, ¿no?, las limitaciones a la capacidad de derecho, ¿sí?, en general. Las limitaciones a la capacidad de derecho, entonces, son de índole moral y de orden público. No pueden ser subsanadas mediante la vía de la representación. Es decir, yo no puedo delegar en otro para que este otro haga en mi nombre aquello que yo tengo prohibido hacer. Y, por otro lado, las limitaciones en la capacidad de derecho tratan de subsanar aquellas incorrecciones de la ley. Las limitaciones ¿Puede a la repetir capacidad... lo último, profesor?
a ver, las limitaciones en la capacidad de derecho, lo que trata de corregir son aquellas restricciones dadas por la ley. Otra. Se tildó, profe. ¿Capacidad de derecho? No salió nada, profe, se tildó. Sí. Ahí volvimos. Ahí volvimos. ¿Estamos? Hola, hola. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe, sí. ¿Volvimos? Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Decía, entonces, aquellos actos celebrados donde a una de las partes obró con una incapacidad de derecho, esos actos serán de nulidad absoluta. Es decir, que van a ser insalvables. No se podrán subsanar. No podrán subsanarse jamás. Las limitaciones a la capacidad de derecho son de índole territorial. ¿Por qué? Porque las normas de orden público son de carácter territorial, ¿sí? ¿Esto en qué nos beneficia? En que si una persona extranjera viene a nuestro país y argumenta que en su país no se trata de incapacidad de derecho, el hecho de que el acto se celebre en nuestro país lo hace nulo. ¿Se entendió? Bien. Un ejemplo. Un ejemplo. Sí, profe, se entiende. A ver, un ejemplo. Viene un pakistaní donde en su país celebró matrimonio. En su país se autoriza la bigamia, que pueda tener más de un matrimonio. Y en nuestro país se enamora de alguna de ustedes, chicas, y dije, me quiero casar con ustedes, pero la ley territorial dice que una persona que contrajo matrimonio en otro país no podrá celebrarlo en el nuestro, ¿sí? Salvo que sea un jeque árabe y entonces la cosa diga, bueno, ustedes dirán, harán la vista gorda, no sé. Ustedes dirán, chicas. No, dice Adriana, dice que no, pero bueno, no sé, usted se lo pierde. Era dueño de varios pozos petroleros. Pero me caso yo, Bueno. profe, no hay problema. Bien, Alan. Bien, está bien. Bien, hasta acá entonces vimos lo que es la capacidad de derecho y cuáles son las limitaciones de la capacidad de derecho. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la capacidad de hecho y cuáles son las limitaciones de la capacidad de hecho. Tema que no vamos a agotar hoy, porque es un tema largo y que vamos a continuar viendo el día miércoles. Bueno. ¿Me recuerdan cuál era el concepto de la capacidad de hecho que ya mencionamos hace un principio, hace un ratito nomás? Capacidad de ejercer los derechos y las obligaciones. ¿De qué manera? Por uno mismo. Por uno mismo. Muy bien. Vamos a ver entonces. Este tipo de capacidad, ¿sí? En cuanto a las limitaciones, tiene que ver también con cuestiones fácticas y con cuestiones que tienen que ver con el discernimiento. ¿Por qué digo cuestiones fácticas como limitación de la capacidad de ejercicio? ¿Se imaginan ustedes a un feto poder disponer de los bienes que recibió? ¿Se imaginan ustedes a un feto tener que pagar los impuestos de aquella cosa que recibió? ¿Se imaginan ustedes a una persona por nacer ejercer una acción de daños y perjuicios? No. Entonces nos encontramos ante una situación fáctica, es decir, la primera limitación
al ejercicio de un derecho, es decir, a la capacidad de derecho, va a ser de índole fáctico. Es decir, no cuenta con la idoneidad, con la facultad para poder llevar adelante las obligaciones o los deberes. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Bueno, yo soy personal de salud y soy enfermera de obstetricia. Nosotros, cuando recibimos al recién nacido, en la hoja de nacimiento o de enfermería o en la epicrisis o en lo que sea, nosotros ponemos, nace feto vivo. Entonces, Sí. ahí viene mi confusión, porque yo pongo, nace feto vivo, pesa tanto, con talla tanto, perímetro cefálico tanto, y ¿cómo que es una contradicción con el derecho, ¿no? Porque, no, una cosa es el cuadro clínico que usted está presentando, ¿no? Pero ¿por qué Usted- pongo, o sea, nace feto? Mientras está para nosotros, para la salud, mientras está en el seno materno, es un feto. Sí. Y no deja que la condición de persona tampoco en el derecho. Una cosa es en los conceptos jurídicos, ¿sí? Ujú. Lo que estamos viendo desde la semana pasada a esta parte. Y otra cosa es lo que usted está develando la realidad. Usted observó a un ser que nació y que de pronto nació vivo. Entonces es un feto, ¿sí? Para nosotros el derecho va a ser, una vez desprendido de la madre, va a ser una menor persona. impúber. Ajá. No, ya era persona desde el momento de la concepción. Ahí está, es mi confusión, porque cuando nosotros decimos nace feto vivo, claro, en medicina es como, sí, se supone que es una persona que decimos, Para nosotros el feto es una persona por nacer. ahí está. Eso quería saber. ¿Está? Sí, ¿Puede sí. ser porque una vez nacido tiene posesión de Estado pero no de título? En realidad cuando nace, ¿sí? La persona todavía no está inscripta en el registro civil y capacidad de las personas, y a eso se refiere. Posesión de Estado sería cuando tiene la afiliación. Cuando es inscripto en el registro de las personas, Claro. ¿sí? Ahí tiene título. Eso me refería. Recuerden que el título lo otorga el documento, es decir, ese instrumento público que labra el jefe de registro civil y capacidad de las personas o el delegado en el hospital o clínica, si que tiene delegación del registro civil. Bien. Documento con la partida de nacimiento. Tal cual, la partida de nacimiento. ¿Sí? Lo que recién mencionaba acá la compañera, ¿no? Ese parte que realiza la obstetra o la enfermera es el parte de nacimiento. Es el parte de nacimiento que no es la partida de nacimiento. ¿Sí? Claro, es el certificado de nacimiento que consta en un acta para realizar la partida de nacimiento. Exactamente, exactamente. Yo con ese instrumento voy al registro civil y capacidad de la persona para inscribirlo a mi nombre. ¿Sí? Es la constancia de parto, como dice acá Clara Esther, o certificado de nacimiento, como dice María de los Ángeles. Bueno, sí. Y siguiendo, sería entonces, como certificado de defunción. una cosa es la comprobación, no nos metamos todavía ahí porque todavía no llegamos, todavía nació, apenas le estamos dando capacidad, no lo matemos todavía, ¿sí? Cuando llegamos a la última unidad de esta primera parte, que es extinción de la persona, entonces sí, vamos a ver cómo se comprueba la muerte, cómo se certifica la muerte, cómo se prueba la muerte. Una cosa es la constatación de la muerte y otra cosa es la prueba de la muerte. Son dos cosas completamente distintas. Pero eso lo vamos a dejar para la última unidad cuando llegue previo al examen. Quiero Doctor, dejar puede ser que las compañeras lo relacionen con el nasciture, que era de derecho romano, que era estaba por nacer. Por ahí ellas se confunden con esa definición.
Sí, está bien, está bien. Yo me hizo acordar a eso, que tenía Es que cierto el derecho romano es fuente de nuestro derecho civil, eso es innegable, junto con las partidas patrias, ¿sí? Con las leyes patrias. Bueno, quiero terminar, perdón. Sí, quiero terminar de que redondear tenía que esto. ser vivo, las medidas, por ahí lo asocian más bien de la rama del trabajo de ella con ese concepto. No lo asociaba con el derecho romano. No, estaba confundida por el caso de feto, porque nosotros ponemos feto, pero es un sujeto, en realidad. Eso es lo que a mí me mareaba. No. Está bien, María Los Ángeles. con ese ¿Puedo concepto continuar? de opinión. Mariela, ¿puedo continuar? Sí. Por favor. Bueno, quiero terminar de redondear esto, nos quedan unos minutos nada más, ¿sí? Ya dije, no vamos a agotar el tema, lo vamos a retomar la semana que viene, así que no se pongan ansiosos. Sí les pido, por favor, que lean, ¿sí? El leer hace que facilite también la comprensión y despejar las dudas. Así que de leer este capítulo 6. Bueno, dijimos entonces que la capacidad de ejercicio o de hecho o de obrar, como quieran llamarlo, nuestro código habla de capacidad de ejercicio, reconoce las limitaciones en cuanto, primero, a las condiciones fácticas y también a la falta de discernimiento. Y acá tenemos que detenernos un poquito para entender el concepto de discernimiento. Si bien lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero tenemos que tratar de entender qué es el discernimiento para poder comprender las limitaciones en la capacidad de ejercicio. El discernimiento es la valoración o el juicio de valor que hace una persona respecto de una conducta o de un acto determinado. Bien, esta valoración está íntimamente relacionado con la madurez de la persona. Un menor de edad, ¿sí? Es decir, aquella persona que ya ha nacido, que es un menor de edad, no tiene la madurez suficiente como para comprender ciertos actos. Es decir, no puede comprender la conveniencia de comprar, vender, si es conveniente hacer tal cosa o tal otra, porque no cuenta con la madurez suficiente. Nos quedamos con este concepto nada más, después lo vamos a retomar más adelante. Cuando la limitación a la capacidad de ejercicio, ¿sí?, ya sea por falta de discernimiento, ya sea por una cuestión fáctica, se puede suplir, se puede reemplazar, se puede subsanar esta falta de capacidad mediante la vía de la representación. Esto significa que los padres van a ser los representantes legales, ¿sí?, de aquella persona que aún no nació, es decir, la persona por nacer, aquella que nació y que no tiene edad suficiente, bien, a diferencia de los actos celebrados por los incapaces de derecho, ¿se acuerdan que vimos recién? En donde la nulidad era de carácter absoluto. Los actos celebrados por los incapaces de ejercicio serán de nulidad relativa. La falta de discernimiento no solamente va a acaecer por falta de madurez, sino también por causa de enfermedad o por la pérdida de la razón, aunque sea temporal. Bien. Perdón, Bueno. perdón, doctor, el artículo 26 lo dice, ¿no? Sí. ¿Puede ser? El artículo 20, ya le digo. 24 no 26, es. 26 me parece. No, 20. Espere.
El artículo 24 es el que menciona cuáles son los incapaces de hechos, ¿sí? El artículo 26 nos está diciendo respecto a los menores de edad, cuáles son los actos que están permitidos celebrar a ellos y cuáles no. Sí, lo que dijo usted recién, pueden ser representados por personas. Por su representante, exactamente. Bueno, chicos, nos quedamos acá, ¿sí? Con los lineamientos generales. Le voy a pedir una cosa. Para el día miércoles, por favor, lean el texto, lean el código, anoten, si pueden, cuáles las dudas que se presentan de la lectura para poder evacuarlas acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? La próxima clase vamos a ver capacidad de hecho. Sí. Bueno, si no hay... ¿Qué es lo que tenemos que leer para la próxima clase? ¿Capacidad de hecho? Haber leído lo que faltaba del capítulo 6 del programa, ¿sí? Sí. Hasta el final. Ok, profe. Bueno. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo a todos, cuídense, por favor. Gracias a todos. Buenas noches. Chao.